Ingeniero Jesús Vargas Gutiérrez tiene más de 20 años de experiencia ocupando puestos directivos en empresas nacionales y transnacionales. Es asesor, consejero, coach y capacitador de directivos en empresas del sector público y privado, donde ha liderado más de 70 proyectos y capacitado alrededor de 2,000 personas. Participó paralelamente como director de proyectos, experto y asociado en el área de negocios de gobierno corporativo familiar en el Centro de Estudios Panamericano e Investigación de Innovación, perteneciente a la Universidad Panamericana y al IPADE. Es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en logística de negocios por parte del ITAM, es egresado del programa en alta dirección de empresas de UNO por parte del IPADE y cuenta con estudios en maestría en administración de empresas del ITEMS, Querétaro. Participa actualmente como socio del gobierno corporativo familiar de la firma BHR México. Entonces, dejo con ustedes a ingeniero Jesús Vargas Gutiérrez y damos por inicio nuestro webinar. Aparte de que el currículum suele ser a veces una línea de tiempo en el que expresa todas las cosas que uno va haciendo, en realidad a mí me gustaría aterrizarlo para platicarles exactamente de dónde viene mi experiencia en el tema de gobierno familiar y corporativo en las empresas. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría platicarles que por ahí de los inicios de los años 2000, yo participaba como un ejecutivo en una empresa y me vino el gusto por trabajar con los empresarios. Entonces yo ahí, desde ese momento, inicios, les digo, el primer año, quizás 2001, me decido trabajar en temas de proceso de negocio. Entonces yo empiezo a trabajar así, de esa forma, y de esa forma me empiezo a acercar a las empresas. La mayoría de las empresas, que créanme que era más accidental que por un gusto específico, resultaban ser empresas familiares. Y ahora van a ver por qué, ¿no? Yo al principio decía, bueno, ¿por qué no me hablan los grandes corporativos o por qué no tengo la posibilidad de acercarme a los grandes corporativos? Y sin embargo, pues estoy descubriendo un nicho aquí con las empresas familiares. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo trabajo varios años haciendo procesos de negocio con las empresas, hasta que surge por ahí el CEPI, que es el Centro de Estudios Panamericanos de Investigación e Innovación, que como bien nos apuntaban, era una empresa que en su momento fue copropietaria del IPADE y de la Universidad Panamericana, y que nos juntó a una serie de consultores que en ese entonces teníamos experiencia en procesos de negocio, en todas las áreas de lo que implica un negocio. Me refiero a capital humano, me puedo referir a finanzas, a planeación estratégica, etcétera. Y nos juntó con la única idea de poder aportarle valor a las empresas familiares en México. Y entonces ahí ya empieza a surgir un poco la situación de empezar a tomar un poco el nombre de gobierno familiar, que para mí en ese instante era totalmente desconocido, y que yo lo había escuchado en el IPADE por pláticas que teníamos, pero ni siquiera le llamaban gobierno familiar, sino le llamaban familias empresarias o la relación de las familias con las empresas, en fin. No surgía todavía el tema de gobierno familiar, no que yo lo recuerde. Entonces, fue ahí cuando empezamos a trabajar ya directamente con las empresas, con temas de gobierno, creamos modelos de gobierno familiar y de gobierno corporativo, porque en ese entonces tampoco había mucho al respecto, y de ahí viene entonces, por ahí del 2008 de haber sido, que empieza ya de lleno el concepto de gobierno familiar y de gobierno corporativo. Y pues ya lo demás es historia, ¿no? Aquí nos encontramos en estos momentos para hablar de estos temas. Compartir ahora sí esta presentación con ustedes, que le pusimos la importancia del gobierno familiar y corporativo en las empresas. Hablo de las empresas y no me dirigí específicamente a un nicho, porque todos tienen que ver con el gobierno familiar. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, en los últimos tiempos lo que hemos llamado, o lo que nos ha llamado más la atención en este sector, es el legado familiar. Es digamos, el siguiente paso o el objetivo que persigue el gobierno familiar es el legado familiar. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un barrido muy general de lo que es el gobierno familiar. Lo vamos a relacionar con el gobierno corporativo y finalmente vamos a ver los beneficios de contar con un gobierno familiar.
cuando hablamos de gobierno familiar y gobierno corporativo, aunque pudiéramos diferenciarlos claramente, en realidad, en muchas ocasiones, estos llamémoslo así, pueden encontrarse en los dos ámbitos, tanto de la familia como el de la empresa. Que la empresa familiar estaba constituido básicamente por dos sistemas, la propiedad y la empresa. La propiedad, que son los accionistas, los inversores, las personas que crearon esta empresa, y por otro lado, los directivos y colaboradores que trabajan directamente en la empresa. Entonces, lo interesante aquí es que hay una pequeña intersección, se fijan ustedes, entre propiedad y empresa, para ser concretos aquí, donde están accionistas, que son parte de la propiedad y que operan en la empresa. Esto es, digamos, la típica empresa que nosotros conocemos. Antes de que le llamáramos familiar o no familiar, esto es lo que funcionaba como una empresa. Claro, todo esto contenido en un círculo mayor, que era el círculo de los terceros interesados. ¿Qué son los terceros interesados? Bueno, son cualquier institución, digamos, puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser una institución financiera, puede ser el mismo gobierno, que se convierten en interesados propios del negocio. Y nosotros estamos muy relacionados con ellos. Entonces, como empresa, pues tenemos esa propiedad, tenemos esa empresa y todos inmersos en este tema de los terceros interesados, ¿no? En el entorno alrededor de nuestro negocio. Muy bien, ¿y qué pasa con las empresas familiares? Hay un tercer círculo, que es el de la familia. La mayoría de las empresas en México inician su función a partir de una familia. Entonces, ¿cómo vino la pregunta, cómo hacer que este círculo, que aparte era un círculo muy importante, es un círculo muy importante porque verdaderamente interactúa tanto con la propiedad como con la empresa, debiera de figurar correctamente en todo este esquema de empresa que teníamos? La pregunta era cómo integrarlo. Entonces, de ahí viene, es un poco el ejercicio del mismo que estábamos viendo, solamente abría el espacio para que veamos cómo interactúa ahora ese tercer círculo que veíamos, que es el de la familia. Se complican un poquito las cosas, ¿no? Hablábamos de accionistas que operan, de directivos y colaboradores, de terceros interesados, y ahora hay un sistema más que se llama familia. Muy bien, esto que está dibujado así muy bonito, fue creado por dos personas que se llaman Davis y Tagliuri, que para algunos también es Tajiri. Lo crearon en 1982, son profesores de Harvard, y que ya desde ese entonces, si se fijan ustedes, desde el punto de vista de investigación, ya surgía la necesidad de entender cómo participaba la familia como tal en una empresa. Ellos crean este modelo, que se llama así como tal, el modelo de los tres círculos, y que buscaba mostrarnos la interacción entre los tres sistemas, propiedad, empresa y familia. Entonces, imaginen ustedes que aquí ahora vamos a tener, en la parte del círculo de la familia, los familiares que no son accionistas y que no operan en la empresa, pero son familia, pertenecen a la familia de los fundadores. Por otro lado, tenemos otro punto adicional, que es el de los familiares que no son accionistas, pero que sí operan en la empresa. Y de esto sabemos que hay muchos, ¿no? Normalmente en las empresas familiares, sobre todo al inicio, encontramos a muchos familiares dentro de la operación de la empresa que no son dueños de la empresa, pero que están trabajando y normalmente trabajan en algún puesto clave, ¿no? Normalmente andan por ahí de la tesorería o normalmente andan ahí por las finanzas o por la proveeduría, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los fundadores buscan tener gente de confianza que les apoye en su emprendimiento. Bueno, pero también tenemos otros, que son los familiares, que sí son accionistas, pero que no operan. Es decir, por alguna razón, entraron en este concepto de la propiedad, pero no les interesa trabajar en la empresa, pero evidentemente son familiares y están muy interesados en el resultado de la empresa a través de la propiedad. ¿Ok? Entonces, estas 6 interacciones más la parte de los terceros interesados, se les suma una adicional,
y que es muy importante también, que son los accionistas que son familiares y que sí operan en la empresa, que generalmente suelen ser los directores generales o los miembros de algún del equipo directivo relevante en una empresa, pero que ahí están, ¿no? Entonces, imagínense ustedes tener estas 7 flechas trabajando al mismo tiempo en un sistema que llamamos sistema empresa familiar y que es necesario de alguna manera ordenarlo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. La empresa familiar, pensando en una definición, unas características que tuviera la empresa familiar, nos dice, oye, una empresa familiar es aquella donde la mayoría de la propiedad, es decir, la mayoría de las acciones, se concentran en una sola familia. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que casi todas las empresas, lo vamos a ver un poquito más adelante, son familiares, sin importar su tamaño. ¿De acuerdo? Lo que importa es si se concentra la propiedad, es decir, la tenencia de las acciones en una sola familia. Entendiendo una sola familia como una familia que puede tener varios troncos, pero que corresponden, insisto, a una sola familia. Muy bien, pero también hay otras características más, ¿no? Se sumarían 3 características más a esta principal que hemos visto. Y en la primera dice, oye, ¿sabes qué? La proporción del patrimonio familiar en la empresa es muy alta. Es decir, una característica de la empresa familiar, algunos le llaman flexibilidad, otros le llaman compromiso, es que si yo necesito hacerme de algún capital para poder invertir en un proyecto importante de trascendencia para la empresa, yo no dudo en comprometer mi patrimonio familiar para que esto lo pueda yo realizar. Entonces, es una característica fundamental de una empresa familiar. En una empresa tradicional, llamémosle institucional, difícilmente habría esto, ¿verdad? Generalmente ya son otro tipo de decisiones que se toman para ver de dónde obtenemos esa fuente de financiamiento, que puede ser a través de instituciones bancarias o de programas, o incluso la bolsa, en fin. Pero para la empresa familiar es como una característica fundamental el crear o el tener el patrimonio disponible para el uso de la empresa. Otra, nos dice, la dirección de la empresa es dirigida por los miembros de la familia. Lo veíamos en el sistema en el modelo de los 3 círculos, perdón. Ahí estamos viendo que sí, en general, la mayoría de las empresas familiares, si bien están dirigidas por los fundadores, si no, están dirigidas por sus hijos normalmente, o bueno, por cualquier otro familiar, ¿no? La tercera dice, la familia está inmersa en el proceso sucesorio. Esta es otra característica fundamental. La familia, al entender que es su negocio, al entender que su patrimonio está en parte comprometido con la empresa, al entender que la familia participa en la empresa, pues casi resulta natural que estén preocupados por el proceso sucesorio. Es decir, una vez que los directores actuales, ya llamémosle fundadores o los directores que estén, decidan por alguna razón dejar la empresa, ¿cómo puedo hacer para que la empresa se mantenga en la familia? Entonces, este proceso sucesorio es muy importante en la empresa familiar y es parte de lo que llamamos como legado, ¿no? Cuando ya hacemos el conjunto de todo esto, esto se forma parte de lo que conocemos como el legado familiar. Muy bien, sigamos. La empresa familiar en México. La empresa familiar en México, vamos a hablar del universo de las empresas en México, es la razón, ¿se acuerdan que yo les comentaba que no entendía por qué no al principio? Yo no trabajaba para empresas corporativas importantes y casi siempre nos contrataban empresas que yo consideraba familiares. Bueno, la respuesta está aquí. Vamos a pensar en un gran pie con el 100% de las empresas en México. Y esta es la forma del pie. ¿Sí? Cuando vemos la rebanada pequeña, yo pensaba que esa era la empresa familiar. La realidad es que el 10% son aquellas empresas consideradas no familiares. Recordemos, de origen pudieron haber sido familiares, pero en el paso del tiempo
pudieron haber recibido nuevos inversores y entonces diluir las acciones de tal manera que la propiedad ya no se conserva en su mayoría en la familia. En ese momento se convierte en una empresa no familiar, una empresa institucional, como la conocemos hoy en día, y por eso, pues ya no pueden ser familiares. Y son el 10%. Por lo tanto, pues el otro 90% son empresas familiares. Ahora, dentro de las mismas empresas familiares, déjenme decirles que el 95% de ellas dan forma al universo que se conoce como PYME. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que no haya empresas no familiares dentro del universo PYME, pero sí quiere decir que la gran mayoría son familiares. Entonces, esto nos habla de una necesidad muy, muy grande de pensar en el gobierno familiar como una alternativa real de mejora para las empresas, porque casi todas son empresas familiares y casi todas están en el sector PYME, que es donde más desarrollo enfocamos, porque queremos que estas trasciendan. Muy bien, continuamos un poquito. La empresa familiar en México. Estos son unos datos que tengo que les quiero compartir para que entendamos un poco más el entorno de la familia, de la empresa familiar en México. Y fíjense bien, aproximadamente las empresas familiares representan más del 50% del PIB. Esto es lógico, ¿no? Es un pensamiento lógico. Si vemos que son el 90% de las empresas en México, evidentemente su impacto en el Producto Interno Bruto es muy grande y por eso representan más del 50%. Y esto hay que decirlo así, ¿no? Porque no quiero hablar de este tipo de cuestiones, pero vaya, si no existen los programas de apoyo para las empresas PYME, estamos golpeando muchísimo la economía nacional, ¿no? Con este dato, eso nos debe de quedar más que claro. Segundo, el 75% de las empresas familiares, son aproximados los datos, son dirigidas por su fundador. ¿Qué nos quiere decir esto? Imagínense una línea del tiempo donde están todas estas, el 100% de las empresas familiares, por llamarlo así, y en la línea del tiempo vamos a encontrar el gran grueso de las empresas familiares que se encuentran en sus primeros años, donde la curva es exponencial, donde se pueden dar todas las cosas buenas y malas dentro de una empresa. En general, también lo mismo ocurre en una empresa familiar. Entonces, ahí está la gran mayoría de las empresas. Conforme va transcurriendo el tiempo, estas empresas familiares van incorporando a su organización, a su familia, digamos, aquellos que de alguna manera estoy pensando pueden sucederla. ¿Ok? Y al final ya estamos hablando de empresas familiares donde su gobierno familiar y corporativo ya es muy importante, es muy sólido. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la gran mayoría de las empresas familiares, la gran mayoría de ese 90% de empresas en México, el 75% aún está dirigida por su fundador. Y entonces nos podemos encontrar empresas que son de un solo hombre, llamémoslo así, que son de reciente creación, donde el fundador es el director general, pero también es el todólogo de la empresa, por decirlo así, y tiene cierta gente que le ayuda, ¿no? Ahí vamos avanzando y entonces a lo mejor es el director general, que puede ser otra etapa, otro escenario, ya tiene una serie de organización creada, mucho, llamémosle, formalizada, quizá en etapa inicial, incipiente de profesionalización, donde empezamos a encontrar estructuras de organización, ¿no? Organigramas, que a veces esos organigramas se enciman, a veces esos organigramas están demasiado enriquecidos y nos encontramos que una sola persona puede hacer 20 actividades, restándole productividad a la empresa, en fin, cualquier cosa que pudiera suceder. Y después vamos a pensar que ahí van avanzando y el día de mañana ya empiezan en la profesionalización, ya tienen un cuerpo gerencial más sólido, digamos con roles más específicos, y ya empezamos a recibir a la familia. No me refiero a los familiares que entraron a trabajar con nosotros desde el inicio, sino a nuestra familia nuclear, ya empieza a participar, ¿no? Llamemos hijos, hijas que empiezan a participar en la empresa, ya de una manera más formal, en puestos importantes, etc. Y de ahí vamos avanzando y resulta que yo ya estoy en una etapa, en una edad, me refiero yo como fundador, donde pretendo
al menos de corazón creerlo, que ya es momento de que me retire para dejarle el negocio a mi familia, a mis sucesores. Oye, entonces ahí viene todo este programa de sucesión, cómo lo voy a ir haciendo, cómo lo voy a ir formando para que yo me pueda retirar de alguna manera de la operación, aunque siga habiendo la propiedad, pero también tenga yo ahí ya inmersos a mi familia directa. Acuérdense que la familia está muy metida en el tema sucesorio, y entonces yo los pueda ir formando de tal manera de que el día de mañana cualquiera de ellos pudiera asumir, en el mejor de los escenarios, pudiera asumir la dirección de la empresa o formar parte del equipo directivo relevante. ¿Okay? Esa es la importancia de pensar en el gobierno familiar en las etapas incluso tempranas de inicio de una empresa. Bien, este es un dato que a mí la verdad me golpea mucho por el cariño que tengo con las empresas familiares, pero fíjense ustedes que el 63% de las empresas familiares desaparecen antes de los 10 años, ¿no? Este dato que les comparto, vamos a ver, o cuando veamos un poquito más adelante, 2 o 3 datos más, van a ver el impacto que tiene, las razones del por qué esas empresas desaparecen antes de los 10 años. Pero de todas maneras, para que nos quedemos en la mente, es de cada 10 empresas, 6 desaparecen antes de los 10 años. La tasa es alta, ¿no? Pero también la resiliencia, que palabra que está muy de moda, pero también la resiliencia, porque no deja de haber empresas y creación de empresas familiares. Quiere decir, entonces, que si yo fallo en mi proyecto de emprendedurismo, no quiere decir que me salga y no quiere decir que me cruce de brazos, y en la mayoría de los casos voy a regresar con otro proyecto emprendedor. ¿Por qué? Porque así lo llevamos ya en la sangre. Entonces, si fallo, pues me sobo, me curo, me levanto y sigo. Sin embargo, también es cierto, habrá otros que deciden mejor dejar que lo suyo no es emprender y decidan regresar a trabajar en una empresa, ¿no? Es válido también. Pero sí lo que quiero decir es que la tasa de rotación es alta en ese sentido en los primeros años, pero también se nota que no se cruzan de brazos, sino continúan con otro proyecto adicional, etc. Se aprende mucho. De hecho, hay una página que trata precisamente de estas historias, me refiero a internet, que búsquenla, no me acuerdo ahorita el nombre, que trata precisamente de empresas o de emprendedores que fallaron y explican por qué fallaron. Y generalmente esos emprendedores que fallaron ahora son emprendedores exitosos, ya son, digamos, directores, dueños de empresas exitosas. Entonces, platican de esos errores. Algunos se equivocan hasta 4 o 5 veces, pero continúan, ¿no? Y eso es parte de lo agradable, de lo dinámico de este tipo digamos así, de empresas, ¿no? Muy bien, otro dato relevante. 8.5% de las empresas familiares llegan a vivir más de 30 años. No conformes con que de cada 10, 6 terminen su vida útil como empresa en 10 años, solo resulta que una solamente va a poder cumplir más de 30 años. Así es que cuando ustedes encuentran empresas que tienen más de 30 años en el mercado, es que algo extraordinario han hecho. Que quizás no le llamen gobierno familiar, quizás no le llamen gobierno corporativo, pero que de una u otra forma sí tienen bases muy claras, valores muy sólidos, sistemas de trabajo muy claramente definidos que les permite llegar a esa edad, ¿no? Entonces, un aplauso para todas las empresas que hoy llegan a esos 30 años. Muy bien. Ahora, dato curioso, el 90% de las empresas familiares cotizan en la bolsa. Y entonces por ahí rompemos uno de los primeros tabús. Yo soy empresa familiar, entonces nunca voy a poder acceder a la bolsa. Yo les diría no, al contrario. Siendo una empresa familiar donde el 90% del universo de las empresas familiares, son empresas familiares, pues la probabilidad de que yo pueda entrar y cotizar en la bolsa aumentan exponencialmente. ¿Qué necesito? Pues preparar a mi empresa para eso. ¿Cómo? Pues adquiriendo, implementando prácticas de gobierno
gobierno corporativo. ¿Todas las empresas pueden llegar a tener prácticas de gobierno corporativo? Sí, pero dependiendo de la madurez, ¿se acuerdan de esa línea de tiempo que yo les platicaba? Algunas deberán empezar por la parte de gobierno familiar y otras poco a poco migrar a gobierno corporativo. Algunas que ya tengan más años de participación de su empresa en el mercado probablemente puedan tener algo de gobierno familiar al inicio, pero puedan migrar rápidamente al gobierno corporativo. Algunas otras que ya estén arriba de ese tiempo y que tengan una necesidad de entrar por fondos a la bolsa mexicana de valores, pues entonces sí tendrán que entrar con sus prácticas, con sus mejores prácticas de gobierno corporativo y hacer alguna serie de arreglos para que podamos contemplar todo lo necesario para que lo puedan hacer. ¿Ok? Entonces, ahí les va el último dato que a mí me llama mucho la atención y que dice, que va muy de la mano con ese 63%, es que dice el 87% de las empresas familiares que fracasan se deben a conflictos emocionales. Y esto es la característica fundamental de la empresa familiar. Las empresas generalmente estamos acostumbrados a verlas desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? De desempeño. Pero las empresas familiares, adicionalmente a eso, tienen un apartado muy especial que son las emociones, las propias emociones que se generan en la familia y que son fuente fundamental de conflictos, ¿no? Alguna situación que yo esté guardando que no me gustó, de alguno de mis hermanos, de alguna rencilla que tuve yo quizá porque a mi hermano o a mi hermana le dieron, no sé, algún puesto más importante que a mí en la empresa, alguna mamá que esté dolida porque a uno de los hijos el papá no lo trata adecuadamente, no le da su importancia, no lo cuida, no lo proyecta dentro de la empresa. Alguna otra porque el papá en su estilo de liderazgo brusco acostumbra a regañar el desempeño de sus hijos en la empresa y entonces los hijos crecen con ese resentimiento. Yo parece que les estaría platicando de telenovelas, ¿no? Parecería que les estoy platicando de cosas que no existen, pero en la mayoría de las empresas familiares este es el pan nuestro de cada día. Y cuando ve uno este tipo de proporciones de un 87% de estas empresas familiares que fracasan y que se deben a ese tipo de situaciones, no me refiero ni al mercado, no me refiero ni a la oferta de servicios, no me refiero a que si hubo una pandemia, no me refiero a que si la macroeconomía, la microeconomía, no me refiero a las redes sociales, ni a las ventas ahora por mercados electrónicos, no, me refiero a temas concretamente familiares, del nicho familiar. Y como esta gente, la creadora de este modelo de los 3 círculos, ¿se acuerdan? Les comentaba yo que lo hicieron a través de entrevistas a empresarios familiares para poder crearlo. Y es cuando ellos dicen, no, la empresa familiar, con este componente que es la familia, se debe de tratar de manera diferente. ¿Por qué? Por estos temas, ¿no? Como estos números que les estoy participando aquí. Pues imagínense, qué trauma, ¿no? Pero bueno, continuemos para ir avanzando en algo que a mí me llama mucho la atención. Oigan, y este tema de la empresa familiar y del gobierno familiar y su impacto en México, pues ¿de dónde viene? ¿Surgió aquí? ¿De dónde surge, no? Voy a hacer el primer comentario en este sentido. El gobierno corporativo ha existido siempre. Es una necesidad incluida en la Ley General de Sociedades Mercantiles y cada que ustedes tengan el interés de crear una empresa, pues tienen que crear estatutos para sus escrituras. Y en esos estatutos ustedes definen el gobierno corporativo de su empresa. Entonces, pues, tanto los órganos y los organismos se definen en esos estatutos. Sin embargo, esos existen y hay que hacerlos. Si yo quiero ser una empresa reconocida como una empresa institucional formal, también es cierto que hay otros a nivel, como ya les dije, de gobierno familiar, que también tienen sus propios órganos y organismos, y que esos no surgen al mismo tiempo. Evidentemente surgen a posteriori. Pero déjenme regresarme un poco al gobierno corporativo. El gobierno corporativo, como hoy lo conocemos,
tan dinámico como hoy lo conocemos, surge, o llamémoslo así, toma un segundo aire a partir de una serie de inconvenientes que algunos de ustedes por las edades a lo mejor no saben, pero otros sí, que por ahí al inicio de los años 2000 hubo una crisis financiera muy grande por una mala práctica de un despacho contable muy famoso en aquella época, que era Arthur Andersen, y que se le ocurrió ponerse de acuerdo con los directores generales para, pues, digamos, como comúnmente se dice en el medio, para maquillar los números y hacerlos más atractivos a los inversionistas externos. De tal manera que crearon una burbuja misma que en algún momento tronó, y evidentemente, pues todo este impacto en las bolsas de valores en Estados Unidos y su relación con las del mundo, pues trajo un problema financiero brutal. A partir de ese momento, ya sabemos todos que por ahí surgen leyes, no me voy a meter en ellas, pero crece una necesidad de ampliar una lupa sobre las empresas, sobre todo aquellas que estaban cotizando en bolsa, para asegurarnos que esto no volviera a ocurrir otra vez. Y entonces surgen muchas nuevas prácticas de gobierno corporativo muy orientadas a que esto se pudiera controlar y evitar a toda costa que volviera a suceder. Entonces, surge la ley Cervantes, o la Oxley famosa. Perdón, me trabé por el nombre, pero es la ley Oxley, donde pues, va orientada totalmente a esto, ¿no? Entonces, en México, pues evidentemente, lo que es la bolsa, pues asume también ese compromiso y surgen alguna serie de mejores prácticas. Voy a regresar un poquito más adelante con este tema. Pero a nivel de gobierno familiar, no pasan algunos años más para que se empiece a generar realmente los mecanismos que hoy conocemos como gobierno familiar, ¿no? Ya tendríamos que haber pasado de toda la investigación para llegar ya a servicios prácticos. Entonces, yo les quiero compartir, por ejemplo, y esto es a título personal, son las investigaciones que yo hice, por donde yo me empecé a formar en estos temas, es que para mí el país más representativo en Europa fue Inglaterra. Inglaterra, para mí, sigue siendo punta de lanza en temas de gobierno familiar. Creo mucho de lo que hoy conocemos, mucha de la investigación que hay sale de ahí, sigue saliendo de ahí. Hay asociaciones de empresas familiares muy, muy sólidas, formada por verdaderos empresarios de empresas familiares preocupados y ocupados por fortalecerse y formarse como empresarios. Hay unos niveles muy altos de consultoría y asesoría. Hay un concepto que después voy a platicar un poco más adelante, ahorita se los dejo así nada más, que hay un tema que se llama Family Office, que ellos lo tienen ya modelos muy consolidados y que tienen certificaciones. Hay muchas, pero yo rescato una que se llama STEP, que a mí en lo personal me parece de las más completas. Por otro lado, casi al mismo tiempo surge en Estados Unidos, en la zona evidentemente de norte oriental, que es donde está la Universidad de Harvard, MIT, etcétera, surge pues todo también la contraparte de la información de gobierno familiar. Y hay muchísima investigación, evidentemente, también ya, hoy en día hay asociaciones de empresas familiares muy sólidas, también la consultoría ahí es muy grande, el Family Office está muy consolidado y también ofrecen certificaciones. A mí la que se me hace la más importante es la de la Family Firm Institute, ¿no? FI por sus siglas. Estas, evidentemente, están relacionadas, ¿no? Casi lo que sucede en Inglaterra se hace un espejo hacia la parte americana y en lo que se desarrolla en Estados Unidos se hace un espejo hacia la parte inglesa. Pero bueno, eso no es todo. Dentro del mismo Estados Unidos está surgiendo algo que yo le llamo, y ahorita van a ver por qué, el hub de la empresa familiar. Bueno, en Estados Unidos surge, concretamente está ubicado en Miami, y es que es ese hub de empresas familiares que yo les digo, es con un enfoque totalmente hacia el mercado latino. Obviamente van a recibir influencia
de lo que se está generando en el propio Estados Unidos, en lo que yo les comentaba, o sea, influencia propia de sus investigaciones, influencia propia de las investigaciones en Inglaterra, pero aquí surge otro país que es fundamental, y es España. España, a nivel de gobierno familiar latino, yo creo, sin temor a equivocarme, que es el país más avanzado en estos momentos. De ahí, evidentemente, ellos tienen investigación, hacen consultoría, sus asociaciones de empresas familiares son muy sólidas, y algo que yo me encontré aquí es que están regionalizadas. Es decir, si voy a Asturias, hay asociaciones familiares en Asturias. Si yo voy a Vizcaya, igual, que si estoy en Castilla, lo mismo. Y tienen una relación muy fuerte con los gobiernos regionales. Y entonces, yo soy un gran seguidor de ellos, y entonces entro, les llamará la atención, pero entro mucho de sus sesiones, para escuchar lo que hacen, y crean programas de valor muy importante para los empresarios familiares. Hay mucho apoyo, se intercambia mucha información, y la verdad lo están haciendo muy, muy bien. Pero pues esto parte de España, evidentemente también llega la parte de este hub en Miami, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de México. ¿Qué estamos haciendo aquí en México? ¿Dónde andamos? Muy bien, estamos haciendo mucha formación, hay consultoría incipiente, pero bueno, hay empresas ya con consultoría, digamos, con consultores, no con consultoría, con consultores formados, expertos, ya las hay más. Y una característica muy, muy especial es que la formación aquí está básicamente dirigida por las instituciones educativas. Y entonces nos vamos a encontrar este concepto de los centros de la empresa familiar. Y lo vamos a encontrar en las principales universidades, en las que ustedes me digan, nacionales y regionales, ¿no? Por ejemplo, el TEC de Monterrey la tiene, la Universidad de Puebla la tiene, la UDLA también, que es la de las Américas. También podemos encontrar, evidentemente, en la Universidad Panamericana, a través del IPADE, tiene programas muy fuertes de gobierno familiar, y desde hace 1000 años, y muy en asociación con España y con lo que sucede en Sudamérica. Pero digamos que está ahí, en términos educativos, todavía está por ahí. Claro, estas instituciones universitarias pues también están dando parte de esta consultoría que estamos platicando. Y esto lo comento porque es importante difundir que hay instituciones que lo están haciendo, y que espero que cada vez haya más y más y más, porque es muy importante que en México ese 90% de las empresas familiares reciban una formación adecuada, no solamente como funcionarios en sus empresas, sino como dueños de empresas, que es otro concepto. Muy bien. México recibe, obviamente, influencia directa de la parte de Boston, pero también, y lógicamente, pues del hub. Muy bien. ¿Qué pasa un poquito más abajo? Muy bien, ahí pasa. Yo le llamo todo Sudamérica, bueno, todo lo que es de Centroamérica, incluyendo México hacia abajo, hasta todo Sudamérica, pero muy concretamente lo quiero señalar con este círculo, como un poco dando la idea de que cubren cierta región de la parte norte de Sudamérica y todo Centroamérica, y se hace desde ese hub. Pero eso no quiere decir que Sudamérica per se depende exclusivamente de ese hub. No, también hay otros países que están funcionando, como puede ser, que yo he visto de manera muy sólida, como puede ser Chile, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina. Yo rescaté a Argentina porque es donde veo más movimiento. Chile evidentemente lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Brasil pues, es enorme, entonces los intentos que están haciendo, yo todavía los sigo viendo un poco incipientes, o sea, sí con muchas ganas, pero todavía es mucha región que cubrir. Y Argentina es donde veo más movimiento. Argentina tiene una escuela de negocios muy importante, muy de la mano del IPADE en México y muy de la mano del IES en España. Y hay evidentemente mucho intercambio de información entre estos países, de todos los temas de negocio, pero evidentemente también de gobierno familiar. Entonces, Argentina, ¿qué está haciendo? Que yo me he dado cuenta, pues mucha formación y consultoría, básicamente. Pero también reciben, evidentemente, apoyo
digamos, de información y de consultoría de la parte de España. Bien, esto es un mapa, sí, lo quise hacer como muy gráfico para que entendamos pues, la situación real de lo que está aconteciendo en materia de gobierno familiar en México. Bueno, continuemos. Me voy a meter un poquito al tema de gobierno corporativo. Ya vimos que el gobierno corporativo pues, nace con las empresas, pero que tiene su boom a partir de los años 2002, 2003, a partir de todas estas crisis financieras que les platico. Muy bien, entonces, ¿qué significa gobierno corporativo? Fíjense la definición que nos da el Consejo Coordinador Empresarial aquí en México. Dice, oye, es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. O sea, la esencia de dirección y control es brutal. Quiere decir que aquí hay un tema de auditoría muy sólido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el gobierno corporativo a través del Consejo Coordinador Empresarial? Que déjenme decirle que el Consejo Coordinador Empresarial sacó el Código de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que es, digamos, el ABC de quien quiere tener un gobierno corporativo muy, yo le llamaría holístico o muy maduro, que no todas las empresas lo necesitan, evidentemente, pero bueno, ahí están, y que son la base fundamental de algo que le llamaron reglas de operación de la Bolsa Mexicana de Valores. En pocas palabras, si yo quiero participar en la Bolsa Mexicana de Valores, debo de cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo que el Consejo Coordinador Empresarial emitió. ¿De acuerdo? Entonces, pero vamos, una definición un poco más, un significado un poco más amable, sería que es el conjunto de relaciones que existen entre la administración de la empresa, es decir, de la empresa aquí, con sus accionistas que están en la parte de la propiedad y con los terceros interesados. Digamos, de otra forma, es la relación que existe entre los dueños, los directivos, los dueños y los terceros interesados. Es la forma en que la empresa debe de ser dirigida y desempeñada para que cumpla con estos mejores prácticas de gobierno corporativo que tienen como objetivo cuidar a los accionistas y darles claridad de información a los accionistas. Si yo logro darle como empresa claridad a los accionistas, les doy claridad también a los terceros interesados. Por lo tanto, mi empresa es más valiosa. Y si mi empresa es más valiosa, es más apetecible para los inversores. Y si los inversores quieren participar, pues ya estamos listos, ¿no? Es un tema importante pues, a considerar. Bueno, ¿qué más sucede a nivel de gobierno corporativo? El gobierno corporativo está formado por algo que se llaman órganos de gobierno corporativo. ¿Y qué son esos órganos? Pues, básicamente son criterios, políticas y reglamentos. Es el marco para actuar totalmente en esa relación que les digo de los dos sistemas de la propiedad, empresa, empresa-propiedad, con su relación por los terceros interesados. ¿Qué característica tiene para mí fundamental? Pues que está inmersa en la visión, misión y un sistema de valores. El gobierno corporativo, ya lo comentaré un poco más adelante, está muy interesado en que haya claridad. Y entonces, para que pueda haber claridad en una empresa, los accionistas, que son los dueños, deben de tener una visión, una misión y un sistema de valores que se debe de permear a la empresa. Y la empresa debe tener esos criterios, políticas y reglamentos también, muchas veces le llamamos procedimientos, para que toda esa visión, misión y sistema de valores que los dueños quieren permeen en la empresa en todos sus niveles. ¿De acuerdo? Y que también sean percibidos por los terceros interesados. Por otro lado, ¿qué son los organismos de gobierno corporativo? Los organismos de gobierno no son otra cosa más que las estructuras de organización que van a sustentar la gestión de los órganos de gobierno. Es decir, yo defino mis órganos de gobierno y mis organismos son quienes los ejecutan. ¿Cuáles son los principales órganos de gobierno corporativo? Protocolo, que son una serie de normas, criterios y reglas que regulan la relación entre la empresa y la propiedad. El protocolo verdaderamente es un documento muy potente, muy importante,
porque va a mediar todas las relaciones que existen entre todos los órganos, con los organismos de gobierno y con la empresa en sí, con los colaboradores. Abarca temas como la sociedad, es decir, la sociedad aquí entendámosla como una empresa, nos va a platicar temas históricos de la empresa, cómo fue fundada, hacia dónde va, el rumbo, dirección, etcétera. Nos va a hablar temas de los accionistas y muy orientados a la sucesión. Vamos a hablar de cómo es nuestro consejo de administración, que sí, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene ciertas características, pero que si consideramos las mejores prácticas de gobierno corporativo, tiene todavía más responsabilidades que le suman estas prácticas y que entonces yo tengo que definir dentro de ese protocolo. También tengo que hablar de la responsabilidad social de la empresa, con los terceros interesados, básicamente, la imagen ante terceros. Esto es a lo que me refiero, mi empresa, cómo es percibida y cómo quiero que sea percibida al exterior, como una empresa sólida, clara, transparente, eficiente, eficaz, con un alto desempeño. Quiero que la vean como una empresa a seguir, un ejemplo, etcétera. Bueno, todo eso se define en estos temas del protocolo. Y finalmente, algo que es fundamental y que se le ha dado un énfasis en los últimos 5 o 6 años, de hecho se le dio mucho énfasis en el gobierno de Peña Nieto, al Código de Ética y Conducta. Es un apartado más dentro del protocolo, que así como la sucesión es muy importante, este Código de Ética y Conducta adquiere un valor considerable. Y lo digo así porque está orientado a que las empresas trabajen de una forma profesional, respetuosa, ética evidentemente, y que siempre la conducta de cualquiera de los accionistas, de cualquiera de los colaboradores se haga bajo estos criterios, ¿no? Entonces, el no hacerlo habla llamémoslo de incongruencia. Y la incongruencia es uno de esos pecados que en las empresas se sabe más rápido. Entonces, los clientes, los proveedores y el resto de los terceros interesados seguramente se enterarían. Entonces, hablar de código de ética y conducta es un tema muy serio, porque se debe de respetar en su aplicación total en las empresas, ¿no? Muy bien, entonces, este protocolo finalmente es un documento que es avalado por los accionistas, que lo crean los propios accionistas y que va a generar todo el marco, como yo dije, de referencia para el desempeño de los mismos accionistas y de la empresa. Muy bien, tenemos otra cosa que se llama el plan de sucesión. El plan de sucesión es parte de ese protocolo. De hecho, se comenta dentro del protocolo, sin embargo, requiere su propio diseño. Y este es un tema rápido, nada más comento, que el relevo generacional es uno de los momentos críticos. Sea una empresa familiar o no sea una empresa familiar. El relevo generacional puede hacer que una empresa le vaya muy bien, sea bien recibido el cambio, o muy mal, a tal grado de que afecte el rendimiento e incluso su digamos, operación en el tiempo, ¿no? Como ya dije, es un complemento del protocolo y sugiere temas como el modelo de liderazgo, la preparación y ejecución de la sucesión imprevista, básicamente contempla eso. No me voy a detener ahorita aquí porque lo quiero tocar más a fondo en la parte del gobierno familiar, pero trae estos temas. Y está el código de ética y conducta que ya les dije, que aunque es parte del protocolo de accionistas, definitivamente es el marco de actuación y sí es, digamos, uno de esos documentos que todo mundo debe conocer, debe reconocer y debe de comprometerse a través de su firma con el mismo. Me refiero a los accionistas y me refiero a los directores y colaboradores. Y como dije, es un complemento del protocolo. Okay. Los organismos de gobierno corporativo.
Imagínense que están los accionistas. Este no es un organismo, los accionistas es el universo de accionistas que tengo. El primer órgano de gobierno corporativo es la asamblea de accionistas. Es el órgano supremo. Es el jefe de jefes, como decía. Aquí se define todo lo que yo quiero que suceda en mi empresa o en la empresa. Aquí defino estrategia, aquí defino mi visión, aquí defino valores, aquí defino la actuación que yo deseo que tengan mis colaboradores, etc. Entonces aquí se hace toda esta definición y hay alguien que la tiene que gestionar. Este es el siguiente organismo de gobierno corporativo, que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, como tal, desde la visión de un gobierno corporativo, dentro de este marco del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el Consejo de Administración es extremadamente dinámico. El Consejo de Administración, pues ya sabemos, bueno, ahorita se lo voy a comentar, pero está formado básicamente por consejeros. Y la razón de estos consejeros, ya vimos, es la protección y la claridad hacia la parte de su jefe, que es la Asamblea de Accionistas, pero también tiene que procurar el buen desempeño de la empresa. Y eso es hacia abajo, hacia el equipo directivo. El equipo directivo no es un organismo de gobierno. El equipo directivo son el director general y todos los demás. Muy bien. El Consejo de Administración, quiero hacer nada más un pequeño comentario que me va a servir un poco más adelante. El Consejo de Administración, que ya dijimos, está formado por consejeros, está presidido por un consejero que se le llama consejero presidente, y de ahí vamos a encontrar un consejero que puede ser el consejero secretario. Bueno, en algunas empresas hay consejero, hay vicepresidente, que funge un poco para cubrir al presidente cuando éste no puede asistir a las sesiones del consejo. Puede haber un vicepresidente que lo apoye. O también existe la figura de un secretario que hace la labor de casi todo el mecanismo para sesionar, para las invitaciones, todos los mecanismos de comunicación, todo el flujo de la información que debe de recibir el Consejo de Administración del equipo directivo y toda la información que genera el Consejo de Administración hacia la Asamblea, todo lo que son actas, todo ese tipo de cosas, eso es del secretario, pero hay otro tipo de consejeros, clasificación de consejeros, llamamos así. Y el primero es el consejero patrimonial, relacionado. Bueno, vamos a hablar del patrimonial. El consejero patrimonial es aquel que es, de una u otra forma, accionista. Es decir, participa en la propiedad, pero también participa en el consejo. Ese es un consejero patrimonial. Hay un consejero patrimonial relacionado. Es un consejero, evidentemente, que tiene propiedad, pero a su vez trabaja en la empresa, por eso es relacionado. Y tiene esa clasificación como consejero patrimonial relacionado. Puede haber otro tipo de consejeros, que es el consejero relacionado, que evidentemente no es propietario, pero que trabaja en la empresa. Y finalmente la cuarta clasificación, que es el consejero independiente. El consejero independiente, pues es así, independiente, y hay una serie de reglas que debe de cumplir para poder comprobar su independencia real. ¿Okay? No voy a tocar ese tema en estos momentos, solamente quería que supieran que hay esas 4 clasificaciones. Y ya dependiendo de las mejores prácticas de gobierno corporativo, te dice cuál debe de ser la mejor mezcla de estos consejeros. Evidentemente se busca que la mayoría de los consejeros sean consejeros independientes para evitar, o más bien para generar un balance en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos los organismos son la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración también a nivel de gobierno corporativo tiene unos subórganos que les llaman comités, que recuerdo en el caso de las mejores prácticas de gobierno corporativo son 4 los comités que ellos sugieren, no son limitativos, puede haber más o puede haber menos, pero el que sí siempre debe de existir es un comité que le llaman el comité de auditoría, precisamente por la razón de ser el gobierno corporativo. Entonces este comité de auditoría pues estará pendiente de que se esté realizando las operaciones de la empresa con toda claridad, con toda confiabilidad dentro del marco legal
que le competa. Entonces, este consejo de auditoría, este comité de auditoría, se pretende que sea presidido siempre por un consejero independiente con un expertise tremendo en temas contables y de auditoría, financieros, fiscales, y que se busca que, como ya dije, que sea totalmente independiente, porque pues es donde está el principal foco. Y te cuida también que no sea la empresa que nos audita actualmente. O sea, para evitar el tema de ser juez y parte. ¿De acuerdo? Ya en alguna otra oportunidad platicaremos de qué está conformado cada de estos comités, sus reglas de operación y qué se espera de cada uno de ellos. Pero ahorita nos quedamos con esta parte. Ahora vamos a hablar del gobierno familiar. El gobierno familiar, igual, es un conjunto de órganos y organismos que norman y regulan la gestión de la relación entre los sistemas familia, empresa y propiedad. ¿Cuáles son los órganos de gobierno familiar? Pues curiosamente son los mismos. Criterios, políticas y reglamentos. La única diferencia es que son de manufactura familiar y que son el marco de la actuación entre estos tres sistemas y los terceros interesados. Y aquí sí viene un tema muy importante que diferencia a una empresa institucional que tiene una visión más, llamémosle, más corporativa. Esta aquí es la visión de la familia, que no por eso le restamos importancia, al contrario, tienen una visión mucho más integral porque incluyen el concepto de legado. Y un sistema de valores fortísimo, ¿no? Casi que el sistema de valores familiar se traslada, así como es, a la empresa familiar, ¿no? ¿Cuál es la idea de tener estos órganos? Pues simple y sencillamente separar lo que es la familia de lo que es la empresa. Pero, al mismo tiempo, establecer esos puntos donde va a haber ese intercambio de información que es muy importante. Pero lo que se busca es que lo que es la empresa y lo que es la familia es la familia. ¿Cuáles son los organismos? ¿Qué son los organismos? Pues es igual, son las estructuras que se crean para gestionar tales órganos de gobierno. Y el famoso Family Office. Me detengo aquí a platicar un poquito del Family Office. Family Office es un servicio. Surge, casi todas las empresas familiares no lo tienen de un inicio, lo van teniendo conforme van creciendo o van alcanzando una madurez mayor. Pero entendamos que muchas veces el consejo familiar, como lo vamos a ver ahorita más adelante, se ven los temas de la familia. Y uno de los temas de la familia está muy relacionado con el Family Office. El Family Office es la gestión del patrimonio familiar, ¿no? Entonces busca de qué manera, por un lado, proteger el patrimonio familiar, pero por otro lado, hacer que este patrimonio crezca, se enriquezca y sea de mayor provecho para la familia. Y aquí vamos a encontrar muchos temas que pueden ir desde inversiones hasta, inversiones en bolsa, inversiones en instituciones, inversiones inmobiliarias, pero también podemos encontrar temas de seguridad en el sentido de gastos médicos mayores, pólizas de seguros familiares, el manejo de cualquier otro sistema que queramos, del cual podamos beneficiar a la familia, educación, por ejemplo, viajes, formación, no sé qué otra cosa más se me ocurre ahorita, pero bueno, básicamente gestionan todo eso y lo gestionan como una familia, como una oficina como tal, con un responsable y con una organización que se dedica a hacer eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los órganos de gobierno familiar? Al igual es el protocolo, además de aquí le llaman protocolo familiar, ¿no? Pero es lo mismo, es una serie de normas, criterios, reglas que nos permiten regular esa relación entre los tres sistemas. Abarca temas como el relevo generacional, la jubilación, la sucesión, el trabajo de familiares, el fondo familiar, entre otros. Y evidentemente puede avanzar hacia la integración dentro del gobierno corporativo del protocolo que platicamos anteriormente. Ojo, muy bien. Aquí voy a hacer el primer comentario.
Cuando mi empresa está en la etapa en que yo soy el fundador y estoy cambiando, estoy sucediendo, o ya tengo mis sucesores en mis hijos y estoy en ese proceso, normalmente el protocolo familiar, ¿de acuerdo?, es el mismo que el protocolo de accionistas dentro de un gobierno corporativo. Es el mismo. Esencialmente no cambia nada. ¿Qué va a suceder cuando la empresa ya no sea familiar? Si llegase ese caso y se vuelva totalmente institucional, porque la mayoría de las acciones ya no está en una familia, sino está pulverizada, pues entonces le quitaremos a ese protocolo pues todos aquellos elementos que hablen de familia. Pero mientras siga siendo familiar, pues el protocolo tanto familiar como corporativo es el mismo. ¿Okay? Por eso es importante pensar que si yo trabajo en el gobierno familiar, estoy paralelamente trabajando en el gobierno corporativo. Muy bien. Va a ayudarnos a integrar toda esta relación con la Asamblea de Accionistas No Familiares y con el Consejo de Administración. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son otros órganos? El plan de sucesión. El plan de sucesión aquí en la familia es muy importante, sobre todo si yo estoy considerando el legado familiar. Si yo estoy considerando que mi familia trasciende en el tiempo como una empresa familiar y convertirla realmente en lo que conocemos como una familia empresaria. ¿Okay? Entonces, el plan de sucesión se convierte, al igual que en el otro caso, en algo imperativo de que se tenga que trabajar en él cuanto antes. Yo aquí bromeo mucho, bueno, no bromeo, pero digamos, hago con algunas personas con las que platico, con algunos dueños de empresa, les digo, oye, el plan de sucesión te va a llegar. Solo hay dos caminos para hacer el plan de sucesión, o para la sucesión en sí. Tú decides cuál tomas, el de la planeación o el de la crisis, cuando te mueras. Yo sé que suena muy duro esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad. La mayoría de nosotros como empresarios a lo mejor pensamos que, pues, que estamos bien y que no va a pasar nada y que ahorita estoy muy fuerte y que aunque ya están mis hijos aquí cerquita de mí, pero yo todavía sigo siendo el mero mero y yo quiero que así sea, etcétera. Pero uno no está, y después de haber vivido un tema de la pandemia, pues uno sabe que lo frágil que es todo esto, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que considerar. ¿Cuál es el mejor momento para hablar de sucesión? No para que me suceda, no para que concretamente yo deje una dirección general a un hijo mío, no. ¿En qué momento tengo que empezar a tocar estos temas para hacerlo de una manera planeada? Que me garantice, o por lo menos que me asegure en gran medida el éxito de esta sucesión. Pues mientras más pronto, mejor, evidentemente. Créanme, las familias se los van a agradecer. Ya no ustedes solos, sino la familia se los va a agradecer. Es, como decía entonces, es un complemento del protocolo. Y evidentemente se tocan temas de liderazgo, de la preparación y ejecución de la sucesión imprevista. Aquí me voy a detener otro poquito. A diferencia de las empresas donde ya son, vamos a llamar, institucionales, no familiares, el tema de la sucesión se torna algo muy importante porque hay que buscar quién va a ser el director que cubra el perfil idóneo para ocuparse de las funciones, ¿no? O de cualquier miembro de un equipo directivo. Y entonces normalmente volteamos al mercado externo, o solo que yo haya decidido a través de mi plan de sucesión corporativo que mi equipo de trabajo directivo se haya formado con el tiempo para que en algún momento alguno de ellos pueda suceder al director general. Pero no estoy tan obligado a que sea alguno de ellos. Puedo echar mano de algún tercero que ya tenga experiencia, reputación, fama, y que lo pueda yo traer de otra empresa para hacerlo mi director general o mi director de finanzas, mi director de lo que sea. En una empresa institucional eso es un poco más sencillo de hacer, pero las reglas son un poco más pesadas. Ahora, hablando del tema de sucesión de una empresa familiar, surge desde la formación de los hijos. Es decir, desde que nacen mis hijos, yo como papá
y me atrevo a pensar así en general, como el 90% de los padres, habrá sus excepciones, pues pensarán que sus hijos son los más guapos, son los más inteligentes y son los mejores para suceder. Yo no digo que eso no sea cierto y que eso no se vaya a dar, en la mayoría de los casos eso sucede, pero hay que prepararlos, hay que formarlos, hay que llevarlos desde el inicio de sus carreras a que sean verdaderos empresarios, que conozcan de la propiedad de la empresa, pero también conozcan de la gestión de la empresa. Ya dependerá de ellos si ellos deciden o no participar en la empresa. Eso también hay que dejarlo claro, aunque no es tema de esta plática, pero habrá familiares que digan, yo no quiero, gracias. A lo mejor algunos dirán, yo sí quiero, y otros dirán, yo quiero, pero también quiero ser dueño, o sea, también quiero participar. Y entonces allí encontramos una serie de escenarios que se van formando y que van a permitirnos ir trabajando más en este plan de sucesión y en el protocolo, precisamente porque lo que buscamos es mantener, en los casos en que exista, la armonía familiar, o por lo menos contener esas fricciones fuertes a través de enfrentamiento realmente de la crisis, de esos conflictos, para que queden solventados de la mejor manera posible, tanto en el plan de sucesión como en el protocolo. ¿Okay? Y el tercero, pues evidentemente es el código de ética y conducta. Aquí en la empresa familiar también, ¿no? En el corporativo, pues son temas más que nos interesan como corporación. En el código de ética y conducta nos interesa tanto como corporación, como empresa, como familia y como integrantes de la familia dentro de la empresa. Entonces, el código de ética y conducta, pues será igual, en un marco de actuación, pero tiene digamos, un componente muy especial que sí es el sistema de valores. El sistema de valores aquí sí permea muy fuerte en el código de ética y conducta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los organismos de gobierno familiar? Pues tenemos accionistas familiares. Si pensáramos en una empresa familiar, pues casi todos los accionistas son familiares, pero pudiera haber accionistas no familiares, pero acuérdense, cuando hay accionistas no familiares, esos caen dentro del tema del gobierno corporativo. Cuando hablamos que son accionistas familiares, que son la gran mayoría de ese 90% de empresas que hablamos, no tienen terceros aquí, ¿no? Son solamente familiares. Y entonces el órgano más importante dentro de este gobierno pues será la Asamblea de Accionistas Familiar. La Asamblea de Accionistas Familiar, cuando es una empresa pequeña, que está formada a lo mejor por el papá y los hermanos, o por dos hermanos, o por dos primos, pues prácticamente los accionistas familiares son los integrantes de la Asamblea de Accionistas Familiares, ¿no? Pero bueno, en la Asamblea, igual que en el caso que vimos del corporativo, pues se ve lo que yo quiero que suceda como familia, acuérdense, ¿no? Si en un dado caso, por el tamaño de la empresa, mi asamblea de accionistas familiar puede ser también mi asamblea de accionistas, pues no solamente veremos los temas de la familia, sino también veremos los temas corporativos. ¿Cuál es el siguiente órgano? Exacto, el Consejo Familiar. El Consejo Familiar tiene la misma formación del Consejo de Administración, pero totalmente orientado a la familia. En el Consejo Familiar, pocas veces hay consejeros independientes. Es decir, más bien son los consejeros que son accionistas y los consejeros familiares que no son accionistas, pero que por su liderazgo o por la autoridad familiar o por el respeto que se les tiene, se les invita, ¿no? A la familia, al consejo familiar. Aquí los consejeros independientes, cuando llega a verlos, fungen más como facilitadores. Son normalmente los consejeros, hacen una labor como de asesoría, ayudan mucho en la resolución de los conflictos, muchísimo. Es más, yo me atrevería a decirles que no se metan a trabajar en un protocolo familiar si no están apoyados por un asesor externo que les ayude en todo el proceso, porque hay mucho tema familiar, hay mucho tema de rencillas, insisto, y hay que tomar el conflicto
hay que abrazar el conflicto y hay que solucionarlo. Y normalmente en las familias lo que le hacen al conflicto es huirle. Entonces, siempre es bueno que haya alguien que les ayude a procesar todos estos temas. Entonces, el consejo familiar nos va a ayudar a seguir por ese lado, a formarnos como familia, y como yo les comentaba, una vez que el consejo familiar puede tomar las bases de un consejo de administración inicialmente, lo más sano es que lo más pronto posible se separe el consejo familiar y se cree un consejo de administración. Y el consejo de administración, recordemos, es para el negocio. Y el consejo familiar es para la familia. Entonces, ahí se acaban los órganos de gobierno, no hay nada más abajo, solo es la asamblea y el consejo familiar. Ahora, si nos preguntamos pues, cuál es la relación entre el gobierno familiar y el gobierno corporativo, pues veamos, esta es la estructura del gobierno corporativo y esta es la estructura del gobierno familiar. Son un espejo, ¿no? Prácticamente son un espejo. La razón es porque mientras la empresa familiar está en su etapa de madurez, pues nos iremos más hacia el pensamiento de los órganos y organismos de gobierno familiar, y conforme vayan creciendo, estos los iremos haciendo o transformando más en órganos de gobierno y organismos de gobierno corporativo. Ahora, el consejo familiar, ¿cómo se relaciona con el gobierno corporativo? Básicamente, a través de la asamblea de accionistas. ¿Por qué? Porque imagínense que hay accionistas familiares, que hay una asamblea de accionistas, y que de la asamblea de accionistas tenemos representantes en el consejo familiar. Eso generalmente los consejeros que participan en el consejo familiar y que son dueños, van a participar en la asamblea de accionistas cuando ya es un negocio grande, corporativo, etc. Van a participar, entonces ellos son los responsables de llevar todo el pensamiento, toda la visión y todas las intenciones de la familia hacia la asamblea de accionistas. ¿De acuerdo? Ahora, si sigue siendo una empresa familiar, pues el consejo familiar se relacionará exclusivamente con el consejo de administración. Es decir, mis consejeros familiares, algunos de ellos seguramente van a participar en el consejo de administración y por lo tanto todas las necesidades de la familia, toda la visión, todo lo que la familia quiere que se implemente, lo vamos a lograr a través del consejo de administración. Por eso les decía que el protocolo familiar, que la guía de sucesión familiar, que el código de ética familiar que se genera aquí, va a irse directamente al consejo de administración, que es quienes lo van a gestionar, ¿no? Entonces, por eso les decía, si se trabaja bien a nivel de los órganos y organismos de gobierno familiar, el cambio a un consejo de administración es prácticamente sin dolor, ¿no? O sea, es muy sencillo. Pero lo que se busca es que la familia no interactúe nunca con el equipo directivo. Así sea que el equipo directivo, llámese director general, sea uno de los hijos o un familiar, no puede tener interacción con el consejo familiar. Su jefe directo, el director general, es el consejo de administración, donde, ya insisto, puede haber consejeros familiares, pero de todas maneras no puede haber influencia directa de la familia en el equipo directivo. Tiene que ser siempre a través de un consejo de administración. Esto es mejores prácticas. Mientras lo hagamos de otra manera, pues siempre va a haber la condicionante de que la familia no deje actuar al director general como el director general debe de actuar, o que la influencia sea tal que el director general esté atado de manos, o que la influencia sea tal que el director general haga lo que se le dé su regalada gana. También puede ser, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese órgano de consejo de administración funcionando y operando, es, como yo les dije desde un principio, el equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, la familia puede pedir, pero el consejo va a mediar. El director general, al ser su jefe, el consejo de administración, no puede hacer nada que no sea lo que el consejo de administración le pide. Ya lo que haga
el director general con su equipo de trabajo, esa es la razón de ser de un director general. Cómo lo haga para el mejor desempeño, cómo cuide todo. Pero la evaluación del desempeño del director general y la evaluación del desempeño del equipo directivo no depende del director general ni depende del área de recursos humanos. Depende del Consejo de Administración. Así es como debe ser. Pues si no lo tengo hoy en día así, yo son de las primeras acciones que empezaría a tomar. Pensar en mi consejo familiar para migrar inmediatamente a mi consejo de administración, pero dentro de mi consejo familiar crear mi protocolo de accionistas, crear mi guía de sucesión, crear mi código de ética y conducta, para que mi consejo de administración sea un consejo sólido, que con la experiencia de los consejeros me ayuden a mejorar esos documentos, pero también, por otro lado, a cuidar que se lleven a cabo, como yo quiero que se lleven a cabo, en la empresa. Y la empresa no pueda, bajo ninguna circunstancia, hacer lo que quiera, porque tiene un jefe que le va a estar presionando. Y por eso yo les platicaba que conforme el consejo de administración va siendo cada vez más sólido, hay esos comités. Y esos comités, yo les dije que el más importante era el de auditoría, pues también hay un comité de capital humano, pues también hay un comité de prácticas societarias, pues también puede haber un comité de cualquier otra cosa que ustedes me digan, operativo, que no participan en la operación, pero que sí tienen la autoridad para pedirle a las diferentes áreas de la dirección información, porque su función básica es generar estudios para validar que se está haciendo correctamente el trabajo en la empresa. Y con eso, asegurarle a los accionistas que están cuidando su patrimonio, que están cuidando su propiedad y que están viendo por todos y cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esta plática, básicamente, la intención que teníamos es que entendiéramos todo este concepto. Vamos a ver cuáles son esos 8 beneficios que yo les platicaba del gobierno familiar. Primero es establecer los mecanismos de supervisión y control. Entonces ya lo vimos, ¿no? Ojo, cuando hablamos de gobierno familiar, no solamente hablamos de los roles de los empleados y colaboradores, sino hablamos de los roles que van a tener los familiares dentro del mismo consejo familiar o dentro del consejo de administración. Mientras más claros seamos en la definición de roles, más evitaremos la generación de conflictos. ¿De acuerdo? Vamos a establecer los mecanismos de relación entre los órganos y organismos de gobierno familiar con sus propios pares en el gobierno corporativo. Nos permite establecer estándares y roles para hallar el comportamiento de todos los miembros de la empresa. Me detengo rápido. Yo siempre uso este ejemplo, ¿no? Imagínense que la empresa es una alberca. Entonces, imagínense que mi alberca, el tamaño de mi empresa es una alberca olímpica. Pero yo no defino bien los roles dentro de mi alberca olímpica y empiezo a traer directores y gerentes que vienen de empresas que son, imagínense, fosas de clavado. Que yo pienso que técnicamente tienen las habilidades y las competencias para desarrollar lo que yo quiero. Pero cuando yo meto a gerentes y directores que vienen de fosas de clavado, que están acostumbrados a aventarse, que están acostumbrados a correr riesgos importantísimos para sumergirse en una fosa con 6 metros de profundidad, no sé, y salir de ahí vivos, pues no es lo mismo a que yo quiera gerentes y directores que naden los 100 metros libres muy rápido, que su riesgo no sea otro más que nadar más rápido, que sean muy objetivos, que sean muy focalizados en el logro de los resultados. Entonces, sí, en pocas palabras, pues, si yo no defino bien los roles, pues igual la gente que yo tengo en mi alberca, pues de milagro no se ahoga, o de milagro no se ha ido, porque a lo mejor pues, ya se aburrió, o a lo mejor dice, no, caramba, yo pensé que esto era chiquito y al contrario, no tiene fondo esta alberca, o sabes que yo estaba acostumbrado a que tenía mi carril y en mi carril me movía, y resulta que aquí me tengo que mover por toda la alberca, y que no me puedo agarrar de los lados de la alberca porque si no el director se enoja,
y no puedo pedir ayuda porque está esperando que yo flote solo. En fin, es un ejemplo muy vago, muy tonto si quieren, pero créanme, es un buen símil de lo que ocurre en muchas empresas, ¿no? Entonces, hay que establecer muy bien esos roles. También nos permite establecer las obligaciones y responsabilidades de los miembros de la familia con la comunidad. Esto es muy importante también entenderlo. Hablamos de los terceros interesados en su momento, esos son como los más lógicos, los que les dije, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que se llama comunidad. Cada que yo pongo una empresa, que yo decido que mi empresa esté ubicada en un lugar determinado, a lo mejor yo no me doy cuenta en ese momento, pero el impacto de mi negocio en esa comunidad es fundamental. A lo mejor gracias a mi empresa, yo le doy trabajo a muchas personas que viven en esa comunidad. Gracias a mi empresa, yo puedo generar otras fuentes adicionales de negocios, por ejemplo, de restaurantes pequeños, de comedores. ¿Por qué? Porque pues mi gente va a tener necesidad de comprar cosas o de consumir algo y yo les doy esas facilidades, ¿no? Entonces, esa relación que existe, vamos a pensar una planta, y yo para instalar mi planta tuve que llevar energía eléctrica y yo le doy el beneficio de la energía eléctrica al poblado que está al lado mío. O yo tuve que hacer un camino para que los tractocamiones que llegan a mi empresa a bajar producto no tengan que sufrir. Y bueno, y ese camino también lo utilizan los pobladores de los lugares cercanos a mi empresa, ¿no? Entonces, me estoy pensando así en grosso modo, pero imagínense el impacto en la comunidad que tiene la empresa. Y eso no se puede perder, y al contrario, ese es un valor que generan las empresas. Cualquier empresario que diga ser empresario no puede dejar de ver el impacto que tiene en la comunidad. Y cuando hablamos de una familia empresaria, menos. Porque la familia empresaria es reconocida incluso por el apellido. Entonces, ellos saben que es la empresa de la familia X, ¿no? Y la familia X es amada en esa comunidad. Y los hijos deben entenderlo y deben de procurar a la comunidad para mantener ese tipo de relaciones que sean de provecho para la empresa. Y bueno, para la familia y para la comunidad. También impulsa la rendición de cuentas de los familiares. Algo que sucede en la mayoría de las empresas familiares es que no nos gustan a los dueños que alguien sepa algo de nuestro negocio. Nos interesa que trabajen, nos interesa que cumplan el horario, nos interesa que tengan un desempeño excelente. Pero cuando se trata de ver los números de la empresa, nadie sabe ni nada. Es más, ni los mismos familiares lo saben. Entonces, uno de los temas que el gobierno corporativo exige y que el gobierno familiar ha tomado como suyo, porque es uno de los principales temas de conflicto en las familias, es que nunca nadie sabe lo que está generando la empresa. Y es todo un tema, ¿no? Yo puedo, como director general de mi empresa familiar, decidir que no haya, por alguna razón, vamos a pensar en la más positiva, que sea porque voy a invertir, pero que no haya dividendos. ¿Por qué? Porque voy a invertir. Pero no se lo digo a nadie, nada más lo hago yo porque yo soy el dueño. Y la familia, que pudiera haber otros accionistas ahí, pues a lo mejor una fuente de sus ingresos son los dividendos. Y yo ni siquiera les digo qué estoy haciendo con los dividendos. ¿No? Ese es un ejemplo extremo. Pero así como ese, hay muchos más. Yo sé, porque a lo mejor me das dividendos, que tuvimos esta utilidad. Pero mi pregunta como familiar es, oye, ¿y de veras tuvimos esa utilidad? ¿O era más utilidad? No, yo estoy rindiendo cuenta, yo te digo que vendimos tanto y ahí te va la utilidad, es la utilidad al final de todo, y esto es lo que vamos. Después de guardar las diferentes necesidades por contingencia que tengamos, esto es lo que vamos a repartir. Y dices, bueno, ¿y por qué yo no puedo ver el estado de resultados? ¿Por qué no puedo ver los balances? ¿Por qué yo no puedo tener acceso a esa información? No, porque para esto yo, ¿no? Entonces, uno de los temas que busca el gobierno familiar es rendición de cuentas. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque cualquier empresario, cualquier empresa que piense en el gobierno familiar y que piense en el gobierno corporativo, tiene que pensar que tiene que abrir la información. Entonces, si no estoy dispuesto a hacerlo, pues mejor no le entro a estos temas. Si no estoy dispuesto a ceder mi poder, pues mejor no le entro a estos temas.
¿De acuerdo? Otro beneficio. Establece los mecanismos para la identificación y mitigación de riesgos. Esto sucede, este es un punto fundamental en el gobierno corporativo, ¿no? Es una de las razones de ser la mitigación y la identificación y mitigación de riesgos. Pero en la empresa familiar, evidentemente igual. Voy a identificar y mitigar los riesgos familiares, pero también los de la empresa, ¿no? Aunque no los veo como consejo familiar, sino los ven en el consejo de administración, pues tendré que tomar yo las acciones necesarias en la familia para contribuir a esa mitigación de riesgos, ¿no? Y aquí entramos a todo lo que implica un riesgo, ¿no? Desde el tipo de negocio que tengo, el tipo de clientes que tengo, el tipo de proveedores que tengo, hasta mis partes relacionadas, todo lo que signifique un riesgo debe de estar contemplado aquí, ¿no? Cómo trato la información inteligente, es decir, cómo guardo todo el tema de mis sistemas, cómo los protejo, cómo le cuido la información de mis clientes. Todo ese tipo de cosas significa un riesgo y debemos de estar muy al tanto de ellos. También nos permiten los órganos y organismos de gobierno familiar buscar la trascendencia de la empresa y de la familia empresaria. Yo creo que la diferencia más importante es que la empresa familiar busca que su legado continúe, ¿no? Y esto del gobierno familiar va orientado a eso totalmente. Si mi intención fuese, como empresario, formar una empresa para después venderla, pues ni para qué me meto en esto. Mejor la trabajo muy bien, hago que mis indicadores de desempeño sean los mejores, mis procesos funcionen correctamente y me hago interesante para quien me quiera comprar. Pero si mi intención es la trascendencia, mi intención es el legado, pues tengo que pensar que soy y que debo de adquirir un gobierno familiar. Y finalmente, pues la relación del gobierno familiar con el gobierno corporativo. Ojo, no me refiero a los protocolos y todo eso, sino a la relación, a cómo quiero que funja mi gobierno familiar, mis representantes dentro de mi gobierno familiar, cómo quiero que operen en el gobierno corporativo. No quiero que vengan a decirme una cosa aquí y actúen de una manera diferente allá. Quiero congruencia en ese sentido. Pues muy bien, esto es básicamente la plática. Yo quiero que ustedes todos piensen en esto. La intención era, como yo se los dije en un inicio, daros una idea de qué está sucediendo en el gobierno familiar, qué es, cómo se relaciona con el gobierno corporativo, qué beneficios me trae, si estoy listo, no estoy listo, etcétera. Por lo menos empezar a reflexionarlo. Y por supuesto, yo les hago la invitación en el sentido de que si ustedes quieren algún tema específico que se trabaje más a detalle en un esquema de este tipo, háganmelo saber para que podamos hacerlo. Yo con todo gusto, o sea, yo me considero una persona formadora, me encanta hablar de estos temas. Mientras la gente conozca más de gobierno familiar y gobierno corporativo, van a entender la importancia y le van a dar el valor adecuado. Entonces, si ustedes quieren hablar en algún momento del protocolo, si quieren hablar de sucesión, si quieren hablar de conflictos dentro de la familia, avísenme y con todo gusto armamos algo que pueda serles de utilidad a cada uno de ustedes.